Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en Directo América, edición nocturna. A ustedes les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. La cumbre de líderes de la Unión Europea finalizó en Bruselas con la guerra en Ucrania como uno de los temas principales. Los líderes acordaron una mayor ayuda a Kiev en artillería, al tiempo que la presidenta de la Comisión Europea anunció una conferencia sobre la deportación de menores ucranianos por parte de Rusia. Tenemos reporte. Aumenta la polémica alrededor del caso del expresidente Donald Trump y la actriz pornográfica Stormy Daniels. La Fiscalía de Manhattan en Nueva York acusó a 3 representantes republicanos de iniciar una investigación sin precedentes sobre un juicio local pendiente, lo que viola la soberanía del Estado. Esto luego de que los legisladores pidieran al fiscal que entregara información del caso. El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso un plan de 7 puntos para relanzar las relaciones de su país con Chile. La iniciativa contempla negociaciones sobre una posible salida al mar, algo que ya fue criticado por legisladores chilenos. Comenzamos en Bruselas, donde tuvo lugar la cumbre de líderes de la Unión Europea, que tuvo la migración, la situación económica y la guerra en Ucrania como centro de la discusión. Los participantes también acordaron aumentar la ayuda militar a Ucrania e indicaron que desarrollarán mecanismos para localizar a los más de 16.000 niños ucranianos deportados de manera irregular a Rusia. Esther Herrera, corresponsal de France 24 en Bruselas, nos dio más información. Primer día de cumbre europea aquí en Bruselas, marcada inevitablemente por la guerra en Ucrania y que se produce poco después de la orden de arresto internacional contra Vladimir Putin por crímenes de guerra, por haber participado supuestamente en el secuestro de niños ucranianos y llevados forzosamente a Rusia, algo que se considera un crimen de guerra según la ley internacional. Según la Comisión Europea, aproximadamente 16.000 niños ucranianos han sido secuestrados y llevados a Rusia. Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una iniciativa junto con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en que habrá una conferencia próxima para arrojar luz sobre este crimen de guerra y también poder aumentar la presión internacional, una medida que tiene el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el que los líderes europeos han podido hablar aquí en Bruselas, en que han hablado de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Los líderes europeos también han hablado por videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha pedido más armas, más municiones y más rapidez. Los líderes europeos, de hecho, han ratificado una nueva propuesta que se aprobó esta misma semana para enviar 1 millón de municiones en los próximos 12 meses a Ucrania y acelerar la producción de armamento. La reunión de hoy de líderes europeos se ha producido poco después de que el presidente chino Xi Jinping haya viajado a Moscú para presentar su plan de paz, y aunque los líderes europeos se muestran cautos al respecto, sí que han coincidido todos en que para que China se convierta en mediadora debe hablar antes con Ucrania. Francia vivió otra jornada de manifestaciones ciudadanas. Más de 1 millón de manifestantes salieron a las calles de manera pacífica en rechazo a la reforma al sistema de pensiones. Hacia el final de las marchas, la tensión entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad escaló. Más de 170 personas fueron detenidas, 77 de ellas en París. La ciudad de las luces de nuevo en llamas. Los manifestantes salieron a las calles de París por 9º día consecutivo este jueves y al caer la noche se registraron incidentes violentos. A primera hora, más de 1 millón de manifestantes, en su mayoría pacíficos, marcharon por toda Francia. Indignados no solo por la reforma de las pensiones que ampliará la jubilación de los 62 años a los 64, sino también por el uso de poderes especiales por parte del presidente la semana pasada, que forzó la aprobación del proyecto de ley sin el voto de la Asamblea Nacional.
El gobierno ha aprobado esta ley con un poder que le permite la Constitución, pero mi generación nunca votó por esta Constitución. No está bien. Queremos otras formas de gobierno, algo que sea legal. El procedimiento del 49.3 no es legítimo. Ante el depósito de petróleo de Fos-sur-Mer, estibadores y sindicalistas de la CGT se manifestaron luego que las autoridades los intentaran obligar a volver al trabajo. El suministro de queroseno en la capital se encuentra bajo mínimos. Los políticos también salieron a la calle. El líder del Partido Verde lanzó flores a las fuerzas de seguridad para denunciar la violencia policial. Amnistía Internacional ya ha manifestado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, algo de lo que se hace eco la Alianza Parlamentaria de Izquierda NUPES. Tenemos una deriva autoritaria, no es Polonia, no es Hungría, pero los republicanos en su conjunto están derivando hacia la derecha, lo que es extremadamente preocupante. Los sindicatos ya han convocado nuevas huelgas y protestas para el martes, que podrían perturbar una visita prevista del rey británico Carlos III. Continuamos en Israel, donde la controversial reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a desatar protestas este jueves, con un fuerte operativo policial desplegado para contenerlas. Esto luego de que el mandatario indicara en una entrevista televisada que quiere encontrar una solución con el mayor consenso posible. Al rechazo se suma una ley aprobada durante la madrugada de hoy que blinda a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer su cargo mientras enfrenta un juicio por presunta corrupción. Haré todo para calmar la situación y terminar con la división entre la gente, porque somos hermanos. La reforma judicial es una reforma judicial para la democracia. Tiene que proporcionar una solución a las necesidades básicas de todos. Para evitar una fractura entre nuestro pueblo, ambas partes deben tener en cuenta los reclamos y preocupaciones de las otras partes. En Estados Unidos, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien lleva adelante la investigación en contra del expresidente Donald Trump por el pago en secreto a la actriz pornográfica Stormy Daniels, calificó como una intromisión la citación emitida por algunos representantes republicanos en el Congreso. Por otro lado, el ex jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, cuestionó la actuación del fiscal a través de mensajes en su red Truth Social, calificándola como un plan de lunáticos de la izquierda radical. Alvin Bragg se mantiene firme en su investigación y cualquier movimiento de los republicanos para defender al expresidente deberá por lo menos ser acordado. Y es que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan rechazó una citación de 3 presidentes de comités republicanos para ofrecer detalles confidenciales de la investigación contra Trump. Su carta con fecha del 20 de marzo del 2023, en contraste, es una consulta sin precedentes en un procedimiento judicial en marcha a nivel local. La carta solo llegó luego de que Donald Trump creara una falsa expectativa de que podría ser arrestado al día siguiente y sus abogados le surgieran intervenir. Ningún hecho es una base legítima para la investigación del Congreso. Las solicitudes de la carta son una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York. La jurisdicción de investigación del Congreso se deriva y está limitada por su poder para legislar sobre asuntos federales. La carta rechaza una investigación del Partido Republicano iniciada días después de que Trump predijera su propio arresto, debido a una investigación en su contra por el pago de $130,000 a una actriz del cine para adultos realizado antes de su triunfo electoral en el año 2016. Un pago que podría traducirse en falsificación de registros comerciales, fraude fiscal o violación a la ley de financiamiento de campañas. Trump reaccionó en contra del fiscal Bragg con duros mensajes en su red social. ¿Por qué Bragg no abandona este caso? Todos dicen que no hay delito, no hice nada mal. Todo fue compuesto por un loco condenado con cero credibilidad que ha sido cuestionado por profesionales respetados en todo momento. Bragg se niega a parar a pesar de la abrumadora evidencia. Él es un animal apoyado por Soros que simplemente no le importa el bien o el mal. No importa cuántas personas sean heridas. Esto no es un sistema legal. Esto es la Gestapo. Esto es Rusia y China, pero peor, vergüenza. Por este caso se espera que el gran jurado retome actividades el próximo lunes, mientras los opositores al expresidente manifestaron este jueves en las afueras de la oficina del fiscal. Sin embargo, este no es el único torbellino que afronta el aspirante a la contienda electoral en 2024, ya que es posible una investigación en el estado de Georgia por los esfuerzos de Trump para una subversión electoral.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Canadá. Se trata de su primera visita oficial a su vecino del norte desde que llegó a la Casa Blanca. Se espera que el mandatario converse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre un panorama general a nivel internacional en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. También ambos líderes conversarán sobre la disputa con China y la crítica situación política, de seguridad y economía que vive Haití. Asimismo, se espera que aborden el tema migratorio en el continente americano, entre otros temas bilaterales. En otras noticias, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que quiere iniciar una nueva etapa con Chile. El mandatario anunció un plan de 7 puntos para restablecer sus relaciones con el país austral, que incluye negociar sobre la explotación de litio, la inmigración y claramente sobre el acceso al mar. Para analizar esta información conectamos con Andrés Guzmán Escobari, analista de temas internacionales, experto en relaciones de Bolivia y Chile. Bienvenido a France 24. En estos momentos Chile y Bolivia cuentan con gobiernos de izquierda. ¿Puede que esta situación favorezca de alguna manera una agenda de negociación, por ejemplo, sobre el acceso al mar? Buenas noches. No dudo mucho que esto contribuya. Las afinidades ideológicas generalmente han contribuido a los acercamientos, pero los intereses nacionales están por encima, sobre todo desde el lado de Chile. Así que lo veo muy difícil. Y lo que se ha planteado hoy día ha sido prácticamente una proposición de parte de Bolivia, pero que no ha sido en ningún caso negociada con Chile, ni todavía pronunciada o aceptada de parte de Chile. Entonces, aun cuando existen estas afinidades ideológicas de izquierda, es muy difícil que esto trascienda en una mejora de las relaciones, ni mucho menos en resolver el tema más candente y difícil que tenemos entre Bolivia y Chile, que es el tema del mar. Bueno, ¿y qué tan factible, ya usted lo estaba mencionando, pero qué tan factible es llegar a acuerdos? Si vemos que, por ejemplo, ya parlamentarios chilenos criticaron este plan de 7 puntos de Arce. Es que por eso digo que es muy difícil, porque no hay un ambiente en Chile para aceptar lo que Bolivia ha planteado. Y es un mensaje, un discurso dirigido al pueblo boliviano, claramente, y no así un mensaje para iniciar una negociación, porque claramente ya se sabe, de hecho, que Chile va a rechazar tocar el tema del mar en específico, y eso imposibilita cualquier acercamiento que se pueda tener, y mucho más difícil aún para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es algo de lo que siempre se habla en estos casos. No hay ambiente en Bolivia para eso, y creo que tampoco lo habría en Chile. Bueno, ¿y qué otros temas generan discrepancias entre Bolivia y Chile y serían clave en una eventual negociación? Bueno, son muchos temas. De hecho, el tema del Silala, que es un recurso hídrico que ha estado en la Corte Internacional de Justicia, es un tema que no se ha resuelto aún, a pesar de haber atravesado el proceso. También hay otros recursos hídricos como el río Lauca y el río Caquena, que han sido desviados hacia Chile y sobre los cuales no hay tampoco solución. Y además de eso está el tema del cumplimiento del Tratado de 1904, que hoy lo ha referido también el presidente Arce, en cuanto a la aplicación del libre tránsito que Chile le debería otorgar a Bolivia, que no se cumple en los puertos, el ferrocarril Arica-La Paz, que también no funciona hace más de 20 años, el minado de la frontera y muchos otros asuntos que tienen que ver con el narcotráfico, el contrabando, incluso ahora la migración, que también es un tema que le preocupa mucho a Chile, que son los temas que están sobre la mesa, pero que todavía no han podido ser resueltos, porque no hay un canal de diálogo y no hay una buena relación entre los dos países. Pues, señor Guzmán, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Claro que sí, gracias a ustedes. Y todo está listo en República Dominicana para el inicio de la edición número 28 de la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará entre el 24 y 25 de marzo bajo el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Se reunirán en Santo Domingo, la capital, las delegaciones de cerca de 22 países de Latinoamérica y Europa. Al menos 14 jefas y jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su participación en esta cumbre. Uno de los primeros en arribar a territorio dominicano fue el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. El mandatario europeo fue recibido por el presidente dominicano Luis Abinader en el Palacio Nacional y allí firmaron un acuerdo de promoción de la cooperación en ámbitos como la economía, la ciencia y la cultura.
France 24 tendrá un cubrimiento especial desde Santo Domingo con nuestras enviadas especiales, tanto en nuestra señal de televisión como en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Paula Jiménez con toda la información del continente asiático en Así es Asia. Feliz noche para todos.